Los han usado como instrumento del terrorismo. Sin embargo, niegan haberlos reclutado de manera forzosa. En esos casos, les dimos el refugio y el amparo que la orfandad y la pobreza les negaban. Tras un acuerdo con el gobierno, asumen el compromiso de sacar a los menores de edad de sus filas, pero lo harán de forma progresiva. Que hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno nacional para que los 21 menores de 15 años que se encontraban en nuestros campamentos, así como los que ya han ido saliendo en los últimos 2 años, puedan ser acogidos de forma segura por sus comunidades de origen. Sacar a los niños de la guerra es otra muestra de que pronto terminará este capítulo doloroso de nuestra historia y comenzará uno nuevo. ¿Cumplirán las FARC su promesa sin haber reconocido su responsabilidad frente a este reprochable crimen de guerra y sin informar cuántos niños y adolescentes en total tienen reclutados? Dijeron que no iban a seguir reclutando menores de 17 años, después que de 18, y ahora tan solo están ofreciendo devolver los niños menores de 15 años. ¿Dónde están los que tienen 15 a 18 años? ¿Dónde están los que tenían 16 o 15 cuando empezaron la negociación y ahora tienen 18, 19 o 20? Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, Paula Gaviria Betancourt, alta consejera presidencial para los derechos humanos y quien lidera la mesa técnica que tendrá a su cargo la hoja de ruta y la veeduría del compromiso pactado por los negociadores del gobierno y de las FARC, explica cómo funcionarán los protocolos para dar cumplimiento al acuerdo anunciado desde La Habana. El representante de UNICEF en Colombia, Roberto de Bernardi, habla sobre el papel que desempeñará el organismo internacional en el plan que busca liberar y reintegrar a la sociedad a los menores de edad sometidos a la guerra por el grupo criminal. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el acuerdo que el gobierno colombiano y las FARC anunciaron para lograr que todos los menores de edad reclutados por la organización terrorista salgan de sus filas y regresen a la vida civil. La noticia, la salida de los menores de los campamentos de las FARC será progresiva. Primero, de acuerdo con lo pactado, serán entregados los menores de 15 años de edad una vez queden definidos el protocolo y un plan transitorio de protección. El punto clave de la noticia, las cifras de las FARC. El cabecilla alias Iván Márquez aseguró que son 21 los menores de 15 años que a la fecha están en sus filas. El número total de menores de edad, es decir, menores de 18 años reclutados por las FARC, es desconocido. Según lo acordado, la guerrilla se comprometió a contribuir a la identificación de todos ellos. El punto clave de la noticia. Pese al anuncio y pese a estar negociando un modelo de paz con el gobierno colombiano desde hace 3 años y medio, la organización criminal aún no ha reconocido su responsabilidad en el aberrante crimen de reclutamiento forzado de niños. Por el contrario, las FARC han insistido en que ante la desprotección social de los jóvenes por parte del Estado, se han visto, dicen, en la obligación de darles el refugio y el amparo que la orfandad y la pobreza les negaban. En un elegante salón, con la presencia de importantes funcionarios de la Organización de Naciones Unidas y representantes de los países garantes, las delegaciones del gobierno colombiano y de las FARC dieron a conocer un crucial acuerdo concerniente a los más vulnerables del conflicto, los niños. Mire, a ver, pues, no, así no, camarada. Ajá. Uno de los mayores horrores de un conflicto es cuando arrastramos a nuestros niños y jóvenes al combate. Cuando las nuevas generaciones hacen parte activa del conflicto, el reto de ponerle punto final es mucho mayor. Por eso, este acuerdo es un avance crucial en este proceso de terminar la guerra, ponerle punto final a la guerra. Uno de los encargados de hacer el anuncio fue precisamente a quien la Fiscalía General de Colombia señala como uno de los mayores reclutadores de menores de edad. Se trata de alias Iván Márquez. Esperamos que esta decisión se convierta en punto de partida
para que todos los colombianos tomemos conciencia de la urgencia de garantizar efectivamente los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. Pese a los crudos testimonios de menores desvinculados cuya infancia fue fracturada por las FARC, alias Iván Márquez negó que esta agrupación ilegal haya reclutado a menores de edad. Incluso argumentó que ellos llegaron, según él, voluntariamente a las filas de este grupo criminal. Cuando arreció la guerra, llegaron muchos cuyos padres habían sido asesinados por la violencia paramilitar o simplemente huían del maltrato y de la ausencia de futuro. En esos casos, les dimos el refugio y el amparo que la orfandad y la pobreza les negaban. El objetivo es que los menores de edad salgan de las filas de la guerrilla de forma progresiva antes de que se firme un acuerdo final de paz. Para ello, las FARC entregarían la totalidad de la información de los niños que están en sus campamentos. Todo esto estará sujeto a un protocolo que deberá ser establecido por una mesa técnica y verificado, entre otras organizaciones, por la ONU. Las generaciones jóvenes son las llamadas a apoderarse de la paz. Son los niños y jóvenes de Colombia quienes deben liderar la transformación de nuestro país. Según quedó consignado en el acuerdo, los menores de 14 años no pueden ser declarados penalmente responsables, mientras que a aquellos de entre 14 y 18 años se les aplicará el beneficio de indulto por rebelión y delitos conexos, según las leyes colombianas. Sacar a los niños de la guerra es otra muestra de que pronto terminará este capítulo doloroso de nuestra historia y comenzará uno nuevo, el de la paz y la reconciliación. Invitamos a nuestros televidentes a opinar sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche. Tras el anuncio de un acuerdo para desvincular a menores de 15 años de sus filas, ¿cree usted que los cabecillas de las FARC deberán o no ser juzgados por el crimen de reclutamiento forzado de niños? Pueden respondernos desde ya a la cuenta de Twitter del programa La Noche y también a las de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en pantalla. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Bogotá, Colombia, nos acompaña Paula Gaviria Betancourt. Ella es alta consejera presidencial para los derechos humanos y también hasta hace un mes ejercía como directora de la Unidad de Víctimas de Colombia. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias, Jason, por la invitación. También nos acompaña en Bogotá, Colombia, Roberto de Bernardi, es representante de UNICEF en Colombia. Señor de Bernardi, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas. Y en nuestros estudios de NTN 24, Luis Andrés Fajardo, el director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, y también es autor del libro Reclutamiento de Niñas y Niños como Crimen Internacional de las FARC en Colombia. Es además magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Un saludo a toda la audiencia. Quiero empezar preguntándole a la alta consejera presidencial para los derechos humanos sobre los protocolos, si ya están definidos, cómo van a ser entregados estos menores de 15 años que, según el acuerdo anunciado en La Habana, serán los primeros en recobrar su libertad, en salir de las filas de las FARC. Sí, Jason, lo primero es que se define, como ustedes mencionan, una mesa técnica que preside la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, donde podremos invitar a otras entidades del Estado expertas en la materia. Participarán de esta mesa UNICEF, OIM y la Cruz Roja Internacional, acompañados por organizaciones defensoras de derechos de los niños, de los derechos humanos, que conocen también ampliamente el tema. Tenemos 15 días a partir de la instalación de la mesa técnica que surgirá este jueves. Le daremos instalación a esta mesa técnica, 15 días para presentar el protocolo de salida de estos niños menores de 15, protocolo también, el plan de acogida transitoria de estos niños, y tendremos posteriormente un tiempo adicional para presentar una propuesta de programa integral de
restitución y garantía de derechos de todos los menores de 18 años, que es el objetivo de este acuerdo anunciado el día de ayer. El objetivo es, el día domingo, perdón, el objetivo es que todos los menores de 18 años sean entregados por las FARC. ¿El gobierno colombiano ha podido establecer cuántos menores de edad en este momento, o menores de 15 años, todavía permanecen en las filas de las FARC? Es una información que no se tiene de manera oficial. Hay estudios que han hecho diferentes organismos, pero el gobierno no tiene unas cifras oficiales. Lo que sí sabe es que desde la creación del programa especializado del ICBF para niños desvinculados, creado en el año 99, hace 17 años, se han atendido casi 6.000 niños y niñas. Esa es la información que tenemos, pero no sabemos a ciencia cierta cuántos son los niños, niñas, adolescentes que están actualmente en las filas de las FARC. Ahora, usted entenderá, señora Gaviria, que alrededor de una propuesta como esta surgen muchas preguntas, y usted, que viene de La Habana, viene con la información fresca, reciente, pues quisiera que nos ayudara a aclarar, a entender algunas de ellas. Primero, ¿por qué los menores de 15 años de edad? Es una decisión que toma la mesa, una medida humanitaria. Estamos en una fase previa a la firma del acuerdo final. Se han dado una serie de gestos y decisiones, se podrían llamar anticipados a la firma de un acuerdo final, como fue en su momento el tema del desminado humanitario, como fue el año pasado en octubre, las medidas inmediatas de entrega de información para identificar personas dadas por desaparecidas, y ahora esta decisión de entregar la información y efectivamente a los niños y las niñas menores de 15 en un primer momento, pero la idea es definir la hoja de ruta lo más pronto posible para que sean todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que se encuentran actualmente en las filas de las FARC. El señor Iván Márquez dijo que, según él, son 21 los menores de edad de 15 años que actualmente hacen parte de las filas de las FARC. ¿Esta cifra es creíble? Nosotros, Jason, nos mantenemos con el compromiso que está consignado en el acuerdo de entregar la información completa sobre los niños menores de 15 años que permanecen en las filas de las FARC. Ese es parte de la tarea que tenemos que iniciar con la mesa técnica, iniciar pidiendo la información más completa posible para poder garantizar una respuesta del Estado, de las organizaciones, de la comunidad internacional, que respete el interés superior del niño y la niña, que garantice una reintegración comunitaria y familiar prioritariamente, y sobre todo que nos permita de manera rápida, urgente, contar con estos niños y niñas para la sociedad, para la civilidad. Los queremos pronto y los estamos esperando en sus hogares, en sus comunidades. Quiero vincular a esta hora al programa un contacto telefónico, es con Juan Carlos, así lo vamos a llamar por su seguridad. Él es un desmovilizado de las FARC, fue reclutado por esta organización criminal cuando tenía 11 años de edad, perteneció a las filas de las FARC durante 19 años. Bienvenido, Juan Carlos, al programa La Noche. Sí, muy buenas noches. Gracias. Sí. Quisiera que nos contara en su condición de reclutado cuando usted era un menor de edad, ¿cuál fue su realidad dentro de las filas de las FARC? De principio así, pues, cuando me llevaron, pues, me dejé llevar de un muchacho, de un miliciano, de un amigo que era mío. Entonces, él me dijo que, bueno, me llevaron engañado, porque entonces él me dijo que me ayudaban económicamente, porque cuando eso, pues, nosotros, mi familia, pues, económicamente no somos así muy bien. Entonces, él me dijo que nos ayudaban económicamente y que le estaban ayudando a la familia y todo eso. Entonces, pues yo dije, pues con tal de ayudar a mi familia, pues yo me fui, pero entonces yo apenas tenía 11 años. Y entonces yo me fui y en el transcurso del tiempo yo duré allá 18 años, que fue lo que duré allá.
y en ese transcurso del tiempo, pues cuando uno llega allá, recién llega allá, siendo menor de edad, pues los trabajos son normales, como si uno fuera ya un mayor de edad. ¿Sí me entiende? Lo ponen a uno a ranchar, a pagar guardia, a remolcar, ¿sí me entiende? A pelear. A mí, por ejemplo, me dieron entrenamiento a los 8 días y a los 8 días me dieron el fusil. Eso fue lo primero que me dieron, a los 8 días. 11 años. Sí, señor. ¿Y usted a esa edad ya tenía que ejecutar acciones criminales en nombre de las FARC? Sí, porque cuando en ese tiempo nosotros, o sea, en ese tiempo la guerrilla jodía mucha la vaina de la zona del Castillo Meta y yo creo que ustedes escuchaban cada nadita por ahí que hostigamientos, que atentados al puesto de policía, que a población, que a los puentes, que a los acueductos, quemadas de buses, cogidas de gente. Sí, todo eso en todo eso lo influyen a uno porque como ya hace uno parte a eso y ya o sea, ya se mete uno allá y ya le toca a uno cumplir lo que le digan allá, lo que dicen los documentos y lo que le digan ya los jefes. Usted nos contaba que se lo llevaron con engaños. Cuando usted entró a las FARC, ¿era lo que esperaba? ¿Qué fue lo que se encontró? No, pues lo que me ofrecieron a mí, pues yo dije, pues eso es por mar y tierra, ¿no? Eso, yo dije, eso pues yo creo que le ayudan a uno y que todo, y entonces fue diferente, ¿sí? Fue diferente, pero entonces ya para yo salirme allá, ya fue difícil, porque allá le leen a uno unos documentos y le dicen que si uno se sale, pues si se sale uno lo matan cuando salga, y si no, pues lo mata el Estado a uno. Le decían a uno allá, sí, era la política, es la política allá, ¿sí? Que si uno se sale, pues aquí el Estado viene, le hace a uno unas investigaciones, le sacan unas entrevistas y ya lo desaparecen. Pero entonces ya cuando uno está aquí afuera, pues ya se da cuenta de que no es así. Usted era el único menor de edad. ¿Cuántos más pudo ver en el campamento en el que se encontraba? No, cuando nosotros, yo llegué con 3 más y todos éramos, yo tenía 11, el otro tenía 16 y el otro tenía como 14, me parece que era que tenía. Y no, y habían más, había un pelado que tenía 9 años, le decían la mascota y él tenía 9 años y era pues un peladito, un niño de 9 años, es un niño. Y habían más, sí, claro, habían como alrededor de unos 20 yo creo, 14, unos 15 o 20 habían en ese tiempo. ¿En solo ese campamento donde usted estaba? Sí, en el frente donde yo estaba, sí. En todo el frente, porque el frente no era muy grande. Apenas eran éramos como 120 nomás. Esto sobre todo a los hombres, a los niños hombres y a las niñas mujeres, ¿cómo era la situación con ellas? No, lo normal, que eso allá es normal. Si por ejemplo, si uno le toca cargar peso, la mujer también. Lo mismo, si por ejemplo uno carga 14 libras de remesa, a la mujer también le toca lo mismo. Las 14 libras, eso no le rebajan nada, todo lo normal. Si uno trabaja duro, ella también le toca lo mismo. Si ella carga pesado, uno también carga pesado. Eso allá el peso o sea, el régimen es igual para todos, sea menor, sea adulto, normal. ¿Y qué cree usted ahora que las FARC anuncian la liberación, dicen ellos, de 21 menores de 15 años que tienen en sus filas? ¿Qué pueda pasar? ¿Cómo debe ser la reincorporación de estos jóvenes a la vida civil? Pues, no sé, yo pienso de que de pronto diciendo así, sacarán los que no, por ejemplo, gente que ya no les sirve. ¿Sí? Por ejemplo, menores que son enfermos, que ya, por ejemplo, son muy enfermos y ya lo sacan, porque 21 no, eso sí, 21, pues yo a rato me preguntaron y pues yo dije 21, eso tendrá, por ejemplo, digamos un frente,
eso tendrá un frente o un bloque y el resto de bloques. ¿No es que son varios? Sí, pues queremos agradecerle mucho este contacto. Es Juan Carlos, un desmovilizado de las FARC. Él duró 19 años en la organización terrorista y fue reclutado a los 11 años. Gracias por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Bueno, sí señor, con mucho gusto. Pues pese a que alias Iván Márquez aseguró que son 21 los menores de 15 años que a la fecha están en las filas de las FARC, la Fiscalía General de Colombia reveló que actualmente adelanta investigaciones por 11.556 casos de menores de edad que habrían sido reclutados a la fuerza por esta agrupación criminal. Además de las cifras, el máximo ente acusador confirmó que Márquez es señalado de ser uno de los mayores reclutadores de menores en Colombia. A lo largo del último siglo en Colombia, miles de niños aprendieron a cargar un fusil, a fabricar explosivos antes que a sumar, restar, leer o escribir. Es una infancia fracturada por la violencia, una infancia interrumpida por grupos terroristas como las FARC o el ELN, que a la fuerza los introdujeron en la maraña de la selva cuando hasta ahora comenzaban a vivir. Un delito que según el derecho internacional humanitario representa un crimen de lesa humanidad. Nuestra respuesta es la vida. A pesar de que alias Iván Márquez aseguró que los menores que integran las filas de las FARC lo hicieron voluntariamente, muchos difieren de esta aseveración. La Fiscalía, el máximo ente acusador de Colombia, reveló que 11.556 menores de edad fueron reclutados por las FARC durante los últimos 40 años. El 47% de ellos fue persuadido, el 23% engañado, el 30% fue forzado a ingresar a las FARC. Son Isaías Trujillo, a quien podrían serle adjudicados más de 200 casos, Iván Márquez con más de 180 casos, Rubín Moro con más de 60 casos, entre otros. Otra investigación, la de la Universidad Sergio Arboleda, concluye que al menos el 47% de los actuales miembros de las FARC fueron reclutados siendo menores de edad, es decir, unos 3.500 casos. En febrero del año pasado, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar indicó que espera recibir a por lo menos 2.000 menores en una eventual desmovilización de esta agrupación ilegal. Cifras del ICBF también apuntan que 3.606 niños de las FARC se han desvinculado en los últimos 17 años. Además, que entre 1999 y el año 2015, el instituto ha recuperado a 5.708 menores víctimas de reclutamiento forzado. Quiero preguntarle en Bogotá al señor Roberto de Bernardi, el representante de UNICEF en Colombia, ¿cómo analizan ustedes la decisión del gobierno colombiano y de las FARC de entregar primero a este grupo de menores de edad de 15 años que están en las FARC, de dar amnistía a los menores entre 14 y 18 años y posteriormente liberarlos a ellos? Yo creo que hay, digamos, por lo menos dos claves de lectura de este anuncio tan importante. Bueno, primero es que evidentemente como UNICEF estamos muy satisfechos que este proceso de liberación y sucesiva reintegración de niños actualmente vinculados a las FARC pueda finalmente comenzar, y también estamos muy satisfechos con el tema de la niñez considerado como un tema central de las negociaciones de paz. Y la otra clave de lectura es que no tenemos que olvidar, como también la señora consejera presidencial lo dijo muy claramente, que se trata de una primera fase, de un primer paso en dirección de la liberación de todos los menores de 18 años. Sobre la cuestión de, digamos, responsabilidad penal que usted mencionó, no tenemos que olvidar que la legislación colombiana prohíbe de considerar penalmente responsables los menores de 14 años, y sobre los mayores de 14 años, pero al mismo tiempo menores de 15 que integran este listado, primer listado de 21 nombres, el gobierno colombiano decidirá si hay algunos o algunas, esperemos que no, claro, que hayan cometido crímenes particularmente graves de lesa humanidad
Y en este caso la decisión sería de no liberar inmediatamente, la decisión de las FARC evidentemente sería de no liberar inmediatamente estos menores de 15 años, y estos menores de 15 años esperarían la entrada en vigor de la Jurisdicción Especial para la Paz antes de salir de las filas de las FARC. Pero, señor de Bernardi, ¿qué pasa también, por ejemplo, con un miembro de las FARC que entró a ser parte de las filas de esta organización cuando era un menor de edad y hoy ya tiene su mayoría de edad? ¿No tiene, digamos, la misma condición de víctima que los menores de edad? Bueno, sin ser un experto en temas jurídicos, imagino que el caso que usted presentó sería un caso donde la persona no sería considerado penalmente responsable para cualquier hecho cometido antes de los 14 años, y en el periodo entre 14 y 18 sería eventualmente sujeto al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, una vez más según la ley colombiana, probablemente conforme a la Jurisdicción Especial para la Paz sería amnistiado por el delito de rebelión. En caso que haya cometido delitos de lesa humanidad, crímenes particularmente graves para los cuales, digamos, la amnistía no aplicaría, como dije, sería sujeto al sistema de responsabilidad penal de adolescentes para estos crímenes, pero al mismo tiempo, siendo un adulto, entrará en el sistema, digamos, normal, que todavía creo que no esté bien definido, de dejación de armas, desvinculación y reintegración a través, imagino, de la Agencia Colombiana de Reintegración. Señora Paula Gaviria, ¿cómo van a manejar este tipo de casos? Cuando una persona ha entrado a las FARC siendo menor de edad, por ejemplo, un muchacho que entró a los 13 años y hoy tiene 16, y cuando se cumplan los protocolos puede tener 18, ¿lo van a manejar como víctima o como victimario? Bueno, una claridad importantísima. No importa la razón por la cual el niño o la niña menor de 18 años ingresó al grupo. Hay entornos que son expulsores, hay familias que tienen unas situaciones de violencia intrafamiliar muy complicadas, hay situaciones de pobreza, de abandono, hay situaciones como un poco la que contaba Juan Carlos, donde amigos, familiares les venden un mejor futuro y los niños en esa edad, pues digamos, no entienden bien el contexto y se van. La claridad es que ninguna persona menor de 18 años que ingresa a un grupo armado lo hace de manera voluntaria. A pesar de que puedan pensar que lo están haciendo de manera voluntaria, es reclutamiento forzado. Y por eso estas personas menores de 18 años son víctimas, según la legislación nacional y la legislación internacional. Y en ese sentido se les da un tratamiento especial, que como decía el representante de UNICEF, menores de 14 no tienen ningún tipo de responsabilidad penal. Mayores de 14, en principio, se buscará indultar y amnistiar, como se hará para otras personas que tienen el delito de rebelión, pero también el compromiso es, de acuerdo a la información que nos va a facilitar las FARC, ir revisando si hay menores de 18 años que tienen procesos o condenas para garantizar su debida participación en la Jurisdicción Especial para la Paz y allí darles un tratamiento también especial en virtud de su condición, si se quiere, en ese momento de posible comisión de un delito de lesa humanidad no amnistiable y víctima del conflicto. Y una última pregunta, sé que tengo que despedirla, pero también nos surge la duda de qué va a pasar con los menores de edad que nacieron dentro de los campamentos de las FARC, alguna guerrillera que tuvo a su hijo dentro de las filas de las FARC y hoy son comandantes o son militantes de la guerrilla. Nuevamente, menores de edad que están en la guerra son víctimas, porque se tiene que garantizar que crezcan, se desarrollen en un entorno protector, en un entorno libre de violencia, libre de armas, y esos niños son también víctimas y tendremos que tratarlos como víctimas del conflicto.
Pues quiero agradecerle mucho este contacto desde Bogotá, Colombia. Es Paula Gaviria Betancur, alta consejera presidencial para los derechos humanos, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Vamos a hacer una breve pausa. Ya entramos al debate también con el profesor Luis Andrés Fajardo. Continuamos conversando también con el representante de UNICEF en Colombia. A ustedes los estamos invitando a que opinen sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche. Tras este anuncio para desvincular a los menores de 15 años de las filas de las FARC, ¿cree usted que los cabecillas de las FARC deberán o no ser juzgados por el crimen de reclutamiento forzado de niños? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter del programa La Noche, también a las de nuestro equipo periodístico. Aquí rápidamente vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado ya. Luis Borges opina: deben ser enjuiciados por cada crimen cometido. Cada persona muerta y secuestrada por las FARC se les debe respeto. También Julián Andrés afirma: no deben ser juzgados en estos momentos. Ellos están ayudando a la paz e informando sobre los niños que tienen en su poder. Alexander Calderón dice: claro que sí. Eso demostraría que la justicia es igual para todos. Vamos a la pausa. Ya volvemos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.